Imagina que tu consultorio es un faro en medio del mar. Este faro puede guiar los barcos hacia puerto seguro y ayudarles a evitar peligrosas rocas en el camino. Sin embargo, si tu faro no está encendido o es demasiado débil su luz, los barcos pasarán de lejos y nunca llegarán a tu puerto. De la misma manera, tu consultorio debe ser fácil y rápido de encontrar en Internet para que los pacientes te puedan encontrar y acudan a ti en busca de ayuda. Hola, soy Marjorie Rojas, consultora de digitalización y marketing. Ayuda a negocios como el tuyo desde el 2019 con sus estrategias digitales. Y en este video quiero explicarte por qué una estrategia de solo contar con una web no es una estrategia muy viable en estos días. Y darte algunos puntos claves que ya sea quieras mi servicio o no, te puedas llevar para empezar tu estrategia de digitalización con tu consultorio. Siguiendo con nuestra analogía, la digitalización y el marketing son como ese faro encendido que atrae a los pacientes hacia ti y que lo que hace es evitar a la competencia y los posibles obstáculos que se vayan presentando en el camino. Eso es lo que queremos hacer con nuestra luz que emite nuestro faro. Entonces, por esta razón, mi servicio, tu consultorio on click, no se enfoca solamente a realizar tu página web, que si bien esta tiene que ser muy optimizada y cumplir con todos los requerimientos que se deben de cumplir, vamos a trabajar más que todo toda una estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque tu página web es el epicentro que va a recibir toda una estrategia para poder conseguir que más personas lleguen a la web y por supuesto se vayan a convertir luego en clientes. Estas estrategias de marketing principalmente lo que va a hacer es generar toda una estructura de posicionamiento de marca que al final va a ser una muralla digital. Esta muralla digital, entre más gruesa, entre más cimientos vaya teniendo, más capas o más gradas, va a ser más fuerte. Porque si tú tienes una página web, cuentas con referencias o cuentas con información, redes sociales optimizadas, muchas reseñas, todo esto le va dando prestigio a tu marca a nivel de tu huella digital. Sumamente importante porque hoy en día todos esos clientes potenciales buscan información en Internet y si no estás en Internet, generalmente no generas confianza. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Y una página web por sí sola no es una estrategia viable, porque esta la web ahí no la van a usar. Tenemos que trabajar de la mano con toda una estrategia que vaya reforzando esta barrera, esta muralla digital. Y te preguntarás, ¿pero por qué abordarlo de esa manera? Y te lo voy a seguir explicando con nuestra analogía del faro. Entonces, tu consultorio tiene unos cimientos. El consultorio debe cumplir con una serie de requerimientos, ¿verdad? Por supuesto, para que sea óptimo el negocio. Tienes que dar una atención adecuada, brindar los servicios, que el cliente se sienta bien, conforme, que tu equipo esté trabajando en armonía con tus valores, misiones. La página web representaría la base del faro, esa base que vamos a ir construyendo. Imaginemos que ya cuentas con la base de tu faro. Ya tienes una página web, que cumple con toda esa estética para atraer al tipo de cliente que quieres atraer, es ideal, es legible, o bien cumple con todas esas características de usabilidad necesarias. Pero recordemos que esta base, la página web de tu consultorio, además de cumplir con todo eso, debe ser estable, generar confianza, cargar adecuadamente, ser segura para toda la estrategia de marketing que vayamos a realizar. O sea, tiene que estar adecuada para que esta estrategia de marketing pueda ser aguantada por la página web y por el consultorio. Porque si hacemos estrategias, por ejemplo, en redes sociales, vamos a promover que los clientes pregunten, vamos a tener que tener la capacidad en el consultorio para tener una persona encargada o bien el equipo que se unan en hacer esta estrategia, en responder todos los comentarios, dudas, en estar ahí para el cliente, en crear esa relación, porque entonces te preguntarás, pero ¿cómo puedes asegurarte de que esa base cuenta con un faro y que esté encendido y que sea visible para que esos potenciales clientes o pacientes, cuando busquen tu servicio, te encuentren? Y la respuesta es simple. Bueno, la respuesta simple sería estrategias de marketing digital. Si vemos la analogía, tu consultorio es la base, página web bien estructurada y la luz que imita ese faro va a ser todas aquellas estrategias de marketing que podamos implementar. Y con esto podríamos tener todo lo que se le llamaría el plan de marketing, que es ese mapa o la ruta de acciones a seguir para conseguir que el objetivo
que busca el negocio se cumple y con esa estrategia digital que se va a elaborar. En este sentido, el faro tiene un foco y el foco podría ser representado como todas aquellas estrategias digitales que podríamos implementar para hacer que esa luz que emite el faro sea lo más potente posible o llegue lo más lejos también posible. Entonces acá hay que tomar en cuenta que ese foco en el faro está determinado por uno o varios focos o linternas o como les quieras llamar. Y esto va a determinar la cantidad o la intensidad de luz que se emita. Entonces la cantidad de focos va a estar determinado por el presupuesto, con cuánto equipo cuentes para poder soportar todas estas estrategias. Estas lucecitas acá, cada lucecita representaría un área muy global de una estrategia. Entonces, por ejemplo, el naranja, el verde, el amarillo, el rojo, cada uno representa una estrategia. Dependiendo de la intensidad, dependiendo de cuántos usemos y demás, va a hacer que se emita o no diferentes cantidades de luz. Pero como vemos, cada estrategia tiene diferentes características, al igual que los focos. Hay muchos focos de muchos watts, de muchas características, algunos LEDs, otros no, que al igual que las estrategias también. Y dependiendo del negocio, no hay recetas mágicas. Dependiendo del negocio, una u otra estrategia va a funcionar mejor o peor que otras. Entonces acá lo único que queda es probar. Esa es como esa estructura del panel de luces, tenemos que ir probando. Y si una no funcionó, con datos, siempre con datos, quitamos y ponemos otra. Pero eso es un juego a largo plazo. Eso es una carrera de fondo donde cada estrategia va a generar resultados hoy, pero puede que mañana no genere otros. Entonces es algo que tienes que estar siempre agilizando con tu equipo, en tu situación, ver qué está funcionando, qué hace la competencia, qué les funcionó y tratar de implementarlo ustedes, no copiando, sino inspirándose y aplicándolo a sus valores, su misión, su misión y lo que significa para ustedes tener ese negocio. Al igual que el foco, tienes diversas características, las luces también lo tienen, ¿verdad? Van a ser mayor o menor resistencia y esto va a determinar la intensidad de la luz. Una estrategia va a estar conformada por varios elementos, al igual que esa luz, el del foco va a ser diferente, la estrategia también va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, está la diferenciación. Tu negocio no puede ser uno más. En este mundo tan competitivo, tenemos que diferenciarnos. Y cada persona, cada servicio, cada consultorio va a tener algo especial, que lo que va a tener que hacer es comunicarlo para poder diferenciarse. Para que sea un poquito más fácil de dimensionar. Por ejemplo, si nos enfocamos con una diferenciación de enfoque, usualmente va dirigidas al cliente, a ese cliente que queremos atraer. Entonces, acá la diferenciación sería, por ejemplo, un nutricionista que se va a enfocar en comida vegetariana o en comida para personas con diabetes. Si vemos, cada uno de esos perfiles son muy diferentes. Este tema de que, por ejemplo, soy un consultorio y voy a hacer una estrategia para todas las personas, porque todas las personas necesitan limpieza dental, no funciona hoy en día. Con cualquier servicio. Tenemos que enfocarnos, tenemos que saber, ok, en qué nicho o qué tipo de perfil me gustaría más tratar según mis características, mis habilidades y demás del consultorio, la ubicación, ¿qué podría hacer para diferenciar? Y poder hacer toda una estrategia, porque la estrategia de marketing cuesta mucho dinero y tiempo y tenemos que ir a la segura, no podemos estar de manera generalizada haciendo una estrategia que va a hacer tirar el dinero, en otras palabras. Entonces, por enfoque sería el cliente o por especialización, que sea enfocado en el servicio o en el producto que tú quieras ofrecer. Por ejemplo, un consultorio puede ser un tratamiento especial. Por ejemplo, un consultorio médico que quiera atender algún tipo de problema de salud, por ejemplo, dolores de espalda, que aunque se ha operado y ha probado muchas alternativas, no hay manera que se le quite, entonces tiene un tratamiento de dolor específico para esas personas. Entonces, si vemos, perfil muy específico. Igual un servicio, por ejemplo, de algún dolor, algo que tenga el cliente que digamos, nosotros vamos a ser los mejores expertos en dar este tratamiento específico y puntual que resuelva una dolencia o necesidad clara del cliente. Una vez teniendo esto, a veces también puede ser de las dos, porque podríamos enfocarnos en un tipo de cliente, por ejemplo, deportistas,
pero con una especialización, deportistas veganos. Entonces si es un nutricionista, haría lo que son recetas especializadas para personas que son deportistas, pero veganas o vegetarianas, ¿ya? A veces también podemos combinar las dos, pero nada más enfocarnos que puede ser uno, otro o ambas. Pero para iniciar, lo mejor, tenemos que diferenciarnos sí o sí, y si quieren trabajar de manera genérica, es tirar el dinero. Al final y al cabo, no hay manera de que una estrategia genérica hoy en día, con la cantidad de competencia que hay, salga a flote. Se lo digo desde mi perspectiva como profesional, lo que he podido ver y mi experiencia. Luego, uno de los elementos principales es el tipo de cliente ideal. Entonces, si ya arriba nos establecimos cuál va a ser nuestra diferenciación, ya acá es muy fácil porque decimos, ok, por ejemplo, si soy un dentista enfocado en niños, mi estrategia de comunicación va a ser dirigida a los padres, abuelos o tías que quieran ayudar a que ese niño tenga una salud bucal adecuada. Entonces, toda mi estrategia de comunicación va dirigida a ese perfil de personas. No iría dirigida a los niños, sino a los padres. O si son los deportistas, que son además veganos, sabemos que la estrategia de comunicación que vamos a hacer con ellos va a ser todo enfocado a temas relacionados con ellos, qué hábitos tiene, cuáles son los gustos, algunas características que hacen que todo el grupo sea encasillado y que podamos utilizar en estrategia de comunicación. Y por supuesto los presupuestos, cuánto presupuesto cuentas o tienes disponible en el año para poder implementar esas estrategias, va a depender mucho. Y el FODA, cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades de mejora, tus debilidades y amenazas. Es sumamente importante que tengas esto muy claro, porque aquí vas a poder saber qué estrategias son mejores o no según tu circunstancia actual. No solo qué está de moda o qué hacen los demás, sino qué puedes vos permitirte de hacer y que también te dé el mayor retorno en el menor tiempo posible. Entonces, con esto, la luz va a ser determinante para el camino que va a recorrer tu cliente ideal. Entonces, ya vimos, ya determinamos que vamos a diferenciarnos, tenemos un cliente ideal, tenemos cuánto es el presupuesto y más. Con eso vamos a poder determinar cuáles lucecitas vamos a poder poner. Vamos a poder establecer en nuestra estrategia de comunicación y con ello vamos a emitir luz. Y esa luz va a representar en el camino del cliente. Ese camino usualmente está representado en 4 pasos. Está el descubrimiento, que es cómo ese cliente llega a ti, primer impacto. Por ejemplo, en redes sociales vio algo, una publicidad donde hablaba, por ejemplo, que el sangrado de las encías no es algo normal y que deberías tratarlo, o te dio algunas tips para poder tratarlo a nivel de hogar y te ayudó. Entonces, ese primer impacto vas a decir, wow, si este consultorio sabe lo que hace, me ayudó. Cuando tenga un problema o quiera ir a revisarme, lo más usual es que iré a este. O igual con estrategias de publicidad en otros canales, o el blog, o en buscadores o demás. ¿Cómo te descubren? Es importante. Luego que te descubren, usualmente la persona lo que hace, o el potencial cliente o paciente, va a considerar. ¿Y cómo empieza su consideración? Va a tu página web, va a Google y busca tu empresa o cómo se llama tu consultorio, va a ver los perfiles de redes sociales, va a revisar las reseñas que tengas por ahí o en Google My Business, va a empezar a indagar que también este consultorio podría darme un servicio. Y con ello luego va a considerar ya en adquirir el servicio, que es cuando llama y en la consulta, y ahí va a tener que ver cómo es ese paso, o sea, cómo me atendieron cuando pedí la cita, cómo fue la atención en la cita y posteriormente cuál va a ser el seguimiento que me va a dar el consultorio después de ir a la cita. Y con eso lo que queremos es que luego ese cliente vuelva con la recurrencia. Todo negocio exitoso, sostenible, estable en el tiempo requiere trabajar cada una de esas áreas. Cada una requiere una estrategia. Por ejemplo, no es lo mismo toda la estrategia de descubrimiento, que la idea es atraer a nuevos pacientes, que la de recurrencia, que al final es tratar de hacer que el cliente vuelva, que se sienta feliz, por ejemplo, con una newsletter, con email marketing. Eso es lo que tratamos de hacer, que el cliente esté constantemente, estemos en la mente del cliente y que cuando tenga la necesidad siempre quiera venir a nosotros porque somos su mejor opción. Entonces, con esto se forma lo que es un embudo de ventas, que finalmente es como este cono que lo que va a hacer, por ejemplo, en la parte de arriba, es el máximo de personas que vamos a intentar impactar, porque por el proceso final de dilución que se va generando necesitamos que arriba sea lo más fuerte posible para que abajo llegue
esa cantidad de clientes que necesitamos al mes para poder operar nuestros servicios. Entonces, es sumamente importante, todo hay que medirlo, la estrategia que se va a aplicar en cada paso es diferente, pero hay que mantenerla y tenerla en claro. Entonces, con esto ya tenemos una vez el mapa completo. Definimos cuáles son las estrategias que se alinean más con nuestro cliente, los objetivos que queremos lograr y con ello empezamos la implementación hacia hacer funcionar el faro. Y, por ejemplo, algunas de las estrategias que abordaremos de base para iniciar tu camino del éxito a la digitalización o que yo recomiendo siempre tener como base. Esas son las principales que debemos manejar al dedillo antes de empezar a hacer otras. Esta es la base. Y está la de SEO, que SEO más que todo lo que significa es una estrategia que se enfoca en optimizar tu página web para que aparezcan resultados de Google o búsquedas orgánicas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando alguien va al buscador, ya sea Google, ya sea Bing, ya sea Mozilla, el que use, va a ir y buscar, por ejemplo, nutricionista vegano y que va a empezar a salir. Todas esas intenciones de búsqueda que salen ahí son posibles palabras clave que tú podrías posicionar en tu negocio. Entonces, antes de empezar la web, tú lo que deberías es ir y buscar en internet cuáles son los servicios que ofreces o cuáles son los servicios que quieres que aparezcan ahí para empezar a ofrecer. Y eso te va a dar ideas, cómo las personas buscan eso. Por ejemplo, aquí buscaron nutricionista vegano y ahí sale nutricionista vegano vegetariano, nutricionista vegano en Argentina. Entonces, ahí van a ver todas las que son principales. La idea es que cuando la persona lee nutricionista vegano o el servicio que tú ofrezcas, tú aparezcas de primero o en las primeras opciones. Eso es lo que quiere el SEO. Luego tenemos el SEO local, que si tú solo ofreces un servicio en tu consultorio y no has citas online ni nada de tema de internet, muy importante que tu estrategia esté enfocada a nivel de georreferencia. ¿Qué quiere decir esto? Si tu consultorio y eres un nutricionista y tienes tu consultorio en el centro de la ciudad, vas a querer posicionar, por ejemplo, las recetas veganas o nutricionista vegano. Pero si esa persona está buscando y está al otro lado del mundo, no va a ser tu cliente. Entonces, el SEO local lo que hace es intentar posicionar palabras clave que están de tu región. Por ejemplo, si sos de Madrid, entonces nutricionista vegano Madrid o nutricionista vegano Ciudad de México o donde estés. La idea es que te posiciones a nivel geográfico donde vas a dar ese servicio. Ya si es a nivel de internet, ya podrías hacerlo más amplio porque y podrías dar consultas online. Pero el SEO local lo que hace es esto, posicionar esas palabras clave a nivel de geolocalización. Y las reseñas acá con una ficha en Google My Business es sumamente importante. Esa es una estrategia que sí o sí cualquier consultorio debería implementar porque es sumamente importante para su negocio. Y el recopilar esas reseñas de manera que sean las mejores en cantidad y calidad. Eso siempre hay que buscar. Y el marketing de contenidos. Que el marketing de contenidos es crear y distribuir contenido valioso y relevante para tu audiencia. Acá entra todo lo que genera, empezar la implementación de blogs, infografías, podcasts, videos, ebooks y más. Siempre enfocado. Por ejemplo, los consultores tienen esta parte de que pueden enfocarlo mucho a las necesidades o a las preguntas más frecuentes. Por ejemplo, pueden ser estudios de caso de pacientes que ya fueron hace tiempo, de generar mucha información con respecto a cuáles eran sus características, cuánto más o menos les costó el servicio, cómo les funciona el tratamiento. Y ahí van a tener muchos estudios de caso. Eso gusta mucho. Responder preguntas. Pueden hacer live en Instagram, en TikTok, en YouTube. Pueden hacer videos respondiendo solo a dudas frecuentes. O bien haciendo énfasis en el servicio y cómo lo dan. Porque cada consultorio tiene sus procedimientos, sus protocolos, su forma de hacer las cosas. Y el explicarlo genera una confianza. Porque un cliente que ya vio un video donde el doctor le está explicando cómo atiende al paciente, cómo lo hace y responde a dudas, va a generar una conexión muy diferente a otro que no lo haga. Entonces, ese es el poder que tiene el marketing de contenidos, que genera una interacción, le estamos ayudando al cliente de manera gratuita. Entonces, cuando ese cliente necesite realmente un servicio, va a pensar en nosotros. Luego tenemos la estrategia de SEM, que esto es principalmente publicidad. La estrategia de publicidad lo que hace es que aparezcas en buscadores, pero de manera de pago. Si bien es una estrategia fundamental que debemos implementar, más que todo al principio para darnos a conocer y además de la única manera, porque el SEO es una estrategia que sí o sí debemos implementar, pero es a largo plazo. El SEM más a corto plazo, podemos aparecer hoy en día si empezamos a pagar, pero tienen que hacer un mix porque el depender 100% de la publicidad al final, cuando se te acaba el presupuesto, por ende pase algo, con los algoritmos que siempre cambian, podrías quedarte corto.
con los objetivos de marketing que quieres cumplir. Entonces siempre tiene que ser un mix. Tenemos que distribuir muy bien estas estrategias. Y acá, bueno, más que todo, la estrategia va a ser de campañas de búsqueda, que cuando alguien busque un término relacionado con nuestro servicio en un lugar determinado, aparezcamos nosotros, que si ven, usualmente las primeras 2 o 3 siempre son de patrocinio o son de publicidad. Y en Google My Business, que es en la ficha de Google Maps, que aparezca tu negocio. Y ahí ven, cuando pagamos publicidad, aparecen de primeros y además sale la viñeta en grande. Entonces es como, el alcance es muy bueno. Y si vemos, entonces aquí el faro ya se va iluminando un poco más, ¿verdad? Entre más estrategias vamos realizando, más luz podremos generar en nuestro faro. Luego tenemos las redes sociales, que las redes sociales es una herramienta sumamente poderosa, pero tenemos que entender que acá el objetivo principal es conectar con los pacientes y construir una relación duradera. Aquí no se trata de yo informar, sino es una relación bidireccional. Las personas preguntan, yo contesto, generamos confianza, hay un engagement, vamos creciendo, esa persona se va identificando con los valores, ve que este consultorio siempre responde a dudas, siempre está ahí. Entonces vamos generando una audiencia, seguidores fieles a nuestra marca, a nuestros objetivos, a nuestros valores, que los comparten. Y por eso el objetivo siempre es ayudar. Y acá, bueno, al igual que en todas las demás estrategias, algo que se me pasó es que debemos medir, siempre debemos medir cada estrategia que realizamos. Por eso es sumamente importante que las bases estén bien. Si en tu consultorio hoy quisieras implementar una estrategia de redes sociales y ver cuánto resultado me dio esto, yo no lo puedo hacer si yo no sé con normalidad cuántas llamadas recibo, cuántos mensajes de WhatsApp recibo, cuántos emails se responden o se reciben. Si yo no sé estos datos básicos, y obvio, cuántos clientes al mes o al día se reciben, cuántos pagan, o sea, todos esos temas de contabilidad que ya son de otra área. Pero si no tenemos esta base fundamental, lo que va a pasar es que cada estrategia que hagamos no vamos a poder mejorarla, porque sin medir no hay éxito. No podemos mejorar algo que no medimos. Y si no tenemos esta base, no vamos a poder continuar. Y es algo que me suelo encontrar con cada uno de los clientes. No tienen la base, quieren hacer algo porque no lo necesitan. Al final es como, toman el marketing como esa última salida y no. El marketing es una estrategia a largo plazo que te puede dar resultados a corto si lo hacemos bien, pero siempre tenemos que mantener los datos e indicadores necesarios para poder optimizar y para poder mejorar y para poder validar si realmente las estrategias van funcionando. Entonces, si ven ahí en los circulitos o los naranjas, ahí usualmente cuando yo manejo estos informes es cuánto se obtuvo cada mes de resultado con respecto al mes pasado, porque tenemos que ir mejorando. No hay manera de poder mejorar si no lo medimos. Entonces, acá muy importante. Y con esto ya vamos a armar el muñeco. ¿Qué pasa? Nuestra web es el epicentro de esa comunicación y cada una de estas estrategias que, bueno, la base acá les puse el SEO, la publicidad, las redes sociales, inbound marketing, pero hay muchísimas, muchas que se pueden imaginar. Ese panel de focos puede ser casi infinito, pero como les digo, debemos trabajar la base. Bueno, antes de la base tenemos que trabajar la estructura del negocio, cómo va a sopesar o cómo va a aguantar esta estructura digital y luego ir creciendo poco a poco. La ideal siempre es tomar una estrategia, probar, mejorar, optimizar y cuando ya esté lista, ya tenemos un máster en esta, escalamos a otra y escalamos y así vamos. Esa es la estrategia que usualmente se va tomando en los negocios. Y con ello vamos a tener entonces un embudo de venta que es fundamental. Aquí vamos a saber, ok, tuvimos un dato de impresiones. ¿Cuántas personas llegamos con todas las estrategias? ¿Cuántas visitaron nuestra web? ¿Cuántas nos dieron su correo para, por ejemplo, se quiso suscribir a una newsletter o se quiso descargar un ebook que realizamos para dar consejos de salud bucal o demás, o consejos de la profesión del consultorio, que es la información que se quiera compartir? ¿Cuántas citas se obtuvieron? Y de eso, ¿cuánto recurrencia? Y es la única manera, probando y probando. Una vez ya listo, esa sería la recomendación y la estructura base que se trabajaría. Entonces, como vemos, cada lucecita representa una estrategia de marketing que va consolidado en toda una estructura y con ello vamos a poder atraer a ese cliente, a ese barco que queremos, que cumple con esas características que queremos, que es el que vamos a poder ayudar más con nuestra estrategia. Y por eso tu consultorio on click no solo es una página web, sino que engloba
todos esos servicios que podrán revisar en la web a detalle, donde vamos a trabajar todo lo que es la línea gráfica, optimizar la que ya tengas y poder hacer que ésta conecte con ese público objetivo al cual quieres atraer. Recordemos que el branding o el diseño de marca no es enfocado a mí, a lo que quiero ser o cómo soy. Si bien es importante, tenemos que enfocarlo siempre en el cliente que queremos atraer. O sea, ¿qué le gusta a ese cliente? ¿Qué le gustaría ver? ¿Qué cree él que es algo que conecta según sus características? Y dependiendo de eso es que vamos a crear esa línea gráfica. Y además optimizar a todos los canales de comunicación que vamos a utilizar, debería utilizarla para poder generar ese impacto de marca que la persona cuando vea diga, sí, este es el consultorio tal porque ya lo sé. Aparecer en Google, sumamente importante, optimizar la página web para que todas las palabras clave, los servicios puedan aparecer y tengan una salud de la seguridad y muchos indicadores más que la web debería cumplir. El captar a los clientes online es sumamente importante. Hoy en día las personas no quieren recibir llamadas y lamentablemente la mayoría de consultorios es la única estrategia que tiene, por llamadas o por correo. Tenemos que cambiar, tenemos que ir a captar y fidelizar clientes a partir del online, que ellos puedan ser 24/7, poder agendar una cita, según la disponibilidad que tenga el consultorio, por supuesto. La estrategia digital, sumamente importante, ese faro tiene que estar totalmente encendido y empezar a atraer a clientes potenciales y hacer que con eso crezca el negocio. Y el plan de marketing para impulsar tu marca, más que todo, y conectar con ese cliente ideal. Además de otros beneficios que te ofrezco. Si crees que esto es lo que necesitas, solo tienes que rellenar el formulario y agendar una cita online, por supuesto, con el fin de obtener más información o cuáles son tus objetivos. Más que todo, lo que me gustaría es saber cuáles son tus objetivos, tus expectativas, qué es lo que valoras y qué quisieras lograr con esto. Y con ello, entonces, juntos valorar si realmente mis servicios se adaptan a lo que quieres conseguir. No esperes que los pacientes pasen de largo y recuerda, no te preocupes, ocúpate. Bueno, y acá estoy yo, tu consultora de digitalización para cualquier consulta y hasta pronto.